Muy buenas noches, querida iglesia. ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga grandemente. Es una bendición para mí poder estar con ustedes hoy a la noche y poder compartir la palabra de Dios desde acá, desde casa, desde Argentina, en medio de toda esta pandemia que estamos viviendo. Y deseo que sea realmente de bendición este tiempo con ustedes. Para mí es una bendición poder compartir con ustedes en esta noche. Ahí me invitaron los pastores de la iglesia, así que para mí es una bendición poder estar hoy con ustedes. Eh, Les pido que oren por nuestro país, como nosotros estamos orando por Ecuador, por su iglesia, así que les pido sus oraciones para nosotros aquí, en el medio de toda esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, pero tratando de hacer la obra de Dios y buscando también ser creativos. Creo que en este tiempo implica mucho de orar, de buscar al Señor y ser creativo para hacer la obra y poder seguir adelante, que es el deseo que tenemos. Aún ha sido lindo ver la mano de Dios aquí en Argentina, en nuestra iglesia, en el ministerio, ver cómo Él abriendo puertas para poder llegar a otros lugares y enseñar. En mi caso personal, como uno de los pastores de la iglesia, así que una bendición por ese lado. Dios haciendo cosas que tal vez si no fuera por la pandemia no lo podríamos estar haciendo ni llegando a tantos lugares como hoy podemos llegar. Y a través de estos medios, creo que muchos hemos podido aún tener un alcance en la predicación del Evangelio, así que agradecemos a Dios por lo que Él está haciendo en medio de nosotros. Hay un versículo que dice en Job, que Job relata y dice que Dios hace cosas incomprensibles, cosas que no tienen comprensión. Y vaya que este tiempo, para muchos, eh, nos costó comprender tal vez cosas que estamos hoy viviendo y situaciones que no tienen comprensión tal vez humanamente, ¿verdad? Pero Dios está haciendo algo, en la vida de Job hizo algo que no tenía comprensión por todo lo que tuvo que pasar, pero Dios estaba obrando grandemente en la vida de Job y al final pudimos ver la mano de Dios obrando en la vida de Job y bueno, vemos que en medio de todo esto Dios se está glorificando y llevando adelante su obra y haciendo lo que nosotros no podríamos llegar a hacer, humanamente lo digo, ¿no? Pero confiamos en nuestro Dios. Así que vamos a orar y empezar a estudiar en esta noche y deseo con todo mi corazón que sea de bendición lo que he meditado y quedó en mi corazón en la meditación y ruego que sea de bendición para tu vida. Así que acompáñame en una oración breve conmigo, dejando este tiempo en las manos del Señor. Oramos juntos. Padre Santo y Celestial, le damos gracias por esta noche, por este tiempo que puedo compartir con los hermanos en Ecuador. Es una bendición poder hacerlo y ruego que usted edifique su iglesia como cada miércoles, cada domingo y en cada tiempo que abrimos su palabra. Sabemos que usted nos va a hablar y aún queremos rogarle por nuestras necesidades y dejarlo delante de ti. Señor, cual sea la necesidad de mis hermanos, sea económica, de salud. Señor, en lo que vienen orando, oro para que usted se encargue y lo deje en sus manos. Ellos puedan confiar y descansar en ti. El salmista nos dice que hay que echar toda carga delante de ti y usted se va a encargar en sustentarnos. Y oro por eso, Padre Santo. Oro, Dios mío, por esta noche y que sea su Espíritu Santo obrando por medio de su palabra. Se lo pido en Cristo Jesús. Amén. Los animo a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28 vamos a estar estudiando. Ahí si pueden buscar Mateo capítulo 15 del 21 al 28. Y vamos a estar estudiando esa historia que para muchos va a ser conocida nuevamente, vamos a recordarla, otros tal vez la van a escuchar por primera vez, pero sea en la situación que la escuches, por decirlo así, yo te animo a que puedas ver la historia como si fuera la primera vez, para que Dios pueda hablarnos. Hay a veces que hay historias de la Biblia que las conocemos o volvemos a pasar en la lectura personal, pero acordate siempre que la palabra de Dios dice hebreo que la Biblia es un libro vivo y su palabra es viva y dice que es eficaz y tiene un contenido donde el autor está presente. Este libro, lo maravilloso que tiene la Biblia es que el autor, cuando abrimos la palabra, el autor está presente y eso lo hace muy especial y es Dios quien nos va a hablar. Versículo 21 en adelante leemos al versículo 28. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí.
mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, se postró ante él, diciendo: Señor, socórrome. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Es una historia fascinante en todo lo que pasa en el Evangelio aquí de Mateo que acabamos de leer. Hay una mujer que dice que era cananea, ella era griega y era de ese lugar. En el Evangelio de Marcos capítulo 7, 24 al 30 nos dice que esta mujer era griega. Indudablemente sabemos que no era parte del pueblo de Dios, y aun cuando vemos en el contexto vamos a ver varias cosas para estudiar de que nos dicen en los versículos y después vamos con una conclusión. Él empieza diciendo que Jesús va a salir de la región de Tiro y de Sidón y va a ir camino en el recorrido que él tenía en la agenda de Dios. Sabemos que el Señor Jesucristo siempre donde él estuvo dirigido por el Señor. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 4? Dice que le fue necesario pasar por Samaria. Siempre el Señor fue dirigido en la agenda del Padre que él tenía en el tiempo que él estaba llevando a cabo en la tierra. El plan redentor siempre tuvo una agenda y a la cual esa agenda él fue dirigido de parte de Dios. Pero vemos que dice que ahí en el momento que él está saliendo de esta región de Tiro y de Sidón va a ir pasando y se va a encontrar con esta mujer que dice en el versículo 22 que nos dice que era cananea, era griega, no era parte del pueblo, pero esta mujer nos va a decir mucho de su vida, de lo que estaba pasando. Y lo primero que podemos ver, vamos a ver en el versículo 22, es la dificultad de esta mujer. Esto es lo primero que vamos a ver, la dificultad. ¿Cuál era la dificultad? Dice que ella sale y empieza a hablar al Señor Jesucristo, pero nos dice que ella empieza diciendo: ten misericordia de mí. Y dice, miren lo que dice que su hija estaba gravemente atormentada. Qué importante cuando nos dice gravemente, nos está dando el detalle de la situación. No solo que era algo grave, era gravemente algo muy importante que estaba pasando. La dificultad de ella era algo grave, algo serio, era un caso espiritual, porque dice que le atormentaba un demonio a su hija. O sea, era un caso espiritual de un contenido muy grave, muy fuerte, que la hija estaba viviendo en una situación muy difícil, y por eso vemos aquí la dificultad de esta mujer que estaba viviendo, y por esa misma dificultad, ella en medio de la agenda que tenía el Señor, en el viaje que él estaba transitando, saliendo de esta región, esta mujer sale porque tiene una dificultad de que su hija está atormentada por un demonio. Indudablemente, pensá en un momento en el corazón de esta mujer, de esta madre. Es una madre que está en una dificultad, con una situación con su hija. Indudablemente es muy delicado el asunto porque es espiritual, humanamente no podía hacer algo, tenía que hacerlo solamente Dios, y por eso va Cristo. Indudablemente sabemos que el Señor Jesucristo, su fama se extendía y todo lo que él hacía, y podemos ver de que tal vez esta mujer escuchó del ministerio del Señor y de lo que él hacía, y eso produce en ella esperanza de acercarse a él y encontrar una solución a su dificultad. Pero creo que cuando vemos a esta mujer, qué difícil cuando atravesamos una dificultad de este tipo. Y cuando digo este tipo porque lo ponemos en algo grave, en lo que puede hacer. Quizás hoy te encontrás en una dificultad, yo no sé cuál sea, pueden ser diferentes. Una dificultad en la economía por medio de la pandemia de lo que vivimos, puede ser una dificultad en la familia, puede ser una dificultad en la salud, puede ser una dificultad en lo que está viviendo la iglesia, no sé cuál sea, pero tal vez cuando tenemos una dificultad en la vida, esta mujer nos muestra que en la dificultad que está teniendo va a ir a la persona correcta y va a encontrar en esta persona que es Cristo alivio en la dificultad. Pero ella está en una dificultad, quizás hoy a la noche te encontrás en una dificultad, y en medio de la dificultad lo mejor que podemos hacer siempre será acercarnos a Cristo. El autor a los Hebreos nos dice acercarnos confiadamente al trono de que de la gracia para hallar el oportuno socorro.
cuando te encuentres en dificultad, siempre el mejor lugar para ir a encontrar y dejar esa dificultad y buscar la ayuda es en Dios, es en el Señor. Y esta mujer tiene una dificultad que es grave, es muy grave, pero va a Cristo para que Él la ayude en su dificultad. Cuando te encontrás en una dificultad en la vida cristiana, en tu vida personal, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu pensamiento en ese momento? ¿Qué es lo que haces en la dificultad? No siempre nos encontramos, pero la vida está llena de dificultades. A veces algunas son muy graves, otras pueden ser leves. Sea lo que sea, en el grado que la pongas, todos en algún momento lidiamos con alguna dificultad. Pero en esa dificultad hay algo que siempre tenemos que recordar, y es a ir al Señor y dejar esa dificultad y poder hablar con Él de esa dificultad. Indudablemente Él tiene el poder y la gracia para ayudarte en esa dificultad conforme a su voluntad. Pero avanzamos y no solo que vemos la dificultad de esta mujer, sino que vamos a ver que en el versículo mismo que acabamos de leer, quiero mostrarte no solo la dificultad que esta mujer tiene, sino que más allá de la dificultad, quiero que veas segundo, que esta mujer no está derrumbada. Y podemos verlo, ¿y por qué te digo? Tiene una dificultad, obviamente que la hija está atormentada por un demonio. Pero vemos una madre que no está derrumbada por la dificultad. ¿Por qué digo eso? Porque dice el versículo 22, dice que ella clamaba. O sea, está clamando. Tranquilamente algo derrumbado es algo que está por el piso, que quedó ahí con escombros, tirado, y obviamente algo derrumbado es algo que en ese momento, en ese derrumbe no se puede levantar, no se puede reconstruir, pero esta mujer no está derrumbada por la dificultad, está clamando. Miren lo que dice, versículo 25, dice: Señor, socórrome. Dice que esta mujer vino y se postra ante el Señor. Esta mujer no está derrumbada por la dificultad, porque está clamando, se está postrando, está diciendo: Señor, socórrome. En tu Biblia vas a ver que hay signo de clamación, o sea, es una expresión de una oración muy profunda de su corazón, pero la dificultad no la tiene derrumbada por el piso, porque está clamando, tiene la voluntad para acercarse a Cristo, le está diciendo: Señor, socórrome. Pero ¿cuánta gente atraviesa una dificultad y queda derrumbada en el piso sin querer clamar, sin querer decir: Señor, socórrome, sin tener la gana y la fuerza de postrarte a los pies de la cruz? Esta mujer no está derrumbada por la dificultad. Si hay algo que quiero decirte es que no te derrumbes cuando atravieses una dificultad, que en medio de la crisis que hoy vivimos, de la pandemia, no te derrumbes en tu fe, no te derrumbes en tu vida espiritual. No permitas que tu familia en un momento de dificultad, esta dificultad de esta mujer era muy difícil, pero no está derrumbada. Pensá en esto: si esta madre se derrumbaba al ver a su hija, que obviamente si nos ponemos en sus zapatos y tomamos un café con ella, al empezar la conversación, se pondría a llorar. ¿Por qué? Porque la dificultad es muy difícil, pero esta mujer no está derrumbada. Y esta madre saca fuerzas para seguir adelante y no permite quedarse en el piso y que su vida y su hija quede ahí tirada en el piso, sino que vemos que más allá de la dificultad no permite que su vida se derrumbe, y ella intenta hacer algo por su hija. Quiero preguntarte si tal vez hoy te encontrás derrumbado en tu fe. Si hay algo que podría decirte de este mensaje que estamos hablando, es que es ver la fe de esta mujer en medio de una crisis. Eso lo podríamos titular a este estudio. Y la fe de esta mujer no está derrumbada, aunque tiene una dificultad, una crisis terrible. Pero quiero preguntarte si hoy vos te encontrás derrumbado tal vez en tu fe, tal vez tu familia. Mirá, quizás sos el hombre hoy del hogar y el sacerdote. Y si vos te derrumbás, ¿qué le espera a tu familia? Si tal vez sos y estás como mamá sola criando a tus hijos, tal vez hay situaciones que pueden ser de ese tipo en lo personal para vos. Si vos te derrumbás, ¿qué pasa con tus hijos? O aún puedo hablar a los abuelos.
Si vos te derrumbás y no sostenés, ¿qué queda de los que vienen atrás? Si vos como líder de la iglesia te derrumbás, hay mucha gente que depende del Señor, pero son la guía espiritual para ellos. Y por la dificultad muchas veces mucha gente se derrumba y no se quiere levantar, no quiere seguir adelante. Por la misma dificultad. Sé que no es fácil, pero vemos que esta mujer no está derrumbada por la dificultad. Otra cosa que podemos ver es que esta mujer no solo que no se derrumba, sino que no se desilusiona. ¿Por qué no se desilusiona? Mirá el versículo 23, la primera parte, lo que dice. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Empieza con un pero, y el pero tiene que ver con la conexión del 22. Ella estaba clamando y dijo, Hijo de David, ten misericordia. Está pidiendo misericordia, está clamando y le cuenta, fíjense que ella está clamando, está hablando al Señor y le cuenta su situación. ¿Qué hubieses hecho al ver la actitud de Cristo? Por eso empieza con el pero, nos va a dar el contraste, y el contraste es que Jesús no le responde ninguna palabra, no le dice nada. En el Evangelio de Marcos no nos dice eso, no nos da esta porción. Los Evangelios, cuando uno los lee, como esta historia que está en Marcos, pero a veces cuando uno lee, tenemos una idea más completa de la historia, porque cada uno lo da de un punto de vista diferente para darnos un mejor criterio de la situación y el pasaje, pero acá vemos que Jesús no le responde palabra. Ahora piensa, una mujer que tranquilamente se hubiese desilusionado, porque él no le responde nada, no le dice nada, ante una situación de que muchos de ustedes son padres. Si tenés a tu hija y a la persona que vas a buscar ayuda, ni siquiera te responde, ni siquiera se toma el tiempo de, aunque sea decirte que no, de algo que te diga. Esperás una respuesta, pero no se lo dice, no le dice nada. Y saben que la historia sigue y el versículo 25 dice, entonces ella vino y se postró diciendo, Señor, socórrome. Y por eso te digo que esta mujer no solo que no se derrumba ante la dificultad, sino que no se desilusiona al ir a buscar ayuda al Señor. ¿Por qué digo eso? Porque ella va y se postra la segunda vez y vuelve a pedir ayuda. Después ella al Señor le va a responder después y la respuesta es negativa. Le dice no. Y ella que va a volver a hablar, le dice sí, Señor, y le da su respuesta a lo que el Señor le había dicho que no. Entonces vemos que no se desilusiona ante la respuesta que el Señor le está dando en medio de su dificultad, y no se desilusionó, sino que al contrario, vuelve a intentar. Pero qué increíble esto, porque muchas veces en nuestra fe nos desilusionamos cuando no encontramos una respuesta de parte del Señor. Quizás orás y le pedís y Él no dice nada. ¿Viste esos momentos que oramos y le pedimos al Señor? Y parece que el cielo es de bronce y parece que no lo ves al Señor. Y estás orando y decís, Señor, quiero verte, necesito que me hables, necesito que me guíes, necesito que me muestres en tu palabra. Y no encontrás. Parece que el Señor no te habla y que está ahí en silencio. Y este silencio del Señor para ella no es una causa de que la lleve a una tristeza y se desilusione. Imagínate si la historia hubiese quedado solamente en el versículo 23, de que ella se hubiese vuelto para atrás, redesilusionada, porque no encontró una respuesta. No, al contrario, ella sigue adelante. Pero muchas veces te puede pasar esto, que el Señor no responda, o a veces sí responde, y te dice que no. O te dice otra cosa, y muchas veces produce eso, ¿no? Una desilusión en nuestro corazón. Y esta mujer nos enseña que en medio de la dificultad y aún de lo que el Señor está haciendo, no te tenés que desilusionar. Tenés que seguir y tenés que confiar en el Señor. Esta mujer no permite que esa respuesta y esas cosas la desilusionen. Al contrario, la llevó a buscar más al Señor, y después vemos al final que el Señor obra ante su necesidad, pero si ella se hubiese desilusionado, no hubiese llegado a ver que su hija se sanó. Pero algo más que puedo decirte, no solo que no se desilusionó ante lo que estaba viviendo y la respuesta del Señor, sino que vemos que no desistió. La palabra desistir tiene que ver con no renunciar a un plan o a una meta que uno se trazó. Ella
no desistió al plan que ella empieza al principio. Ella va a salir al encuentro del Señor porque tenía un plan. ¿Y cuál era el plan? Que su hija se sane. Y vemos que no encuentra una respuesta, no se desilusiona por la respuesta del Señor, ni tampoco por la situación. Entonces ella busca algo en el Señor, pero vemos que en todas las cosas que le van pasando, ella no desiste, no renuncia al plan de que su hija se sane, no va a desistir. Y por eso me encantó estudiar la palabra desistir, porque es algo que no tenés que renunciar, no tenés que abandonar un plan, a una meta. Ella en todo momento, el Señor no le habla y vuelve a intentarlo. Fíjense que los discípulos en otra versión, los discípulos dicen, despídela pues da voces tras nosotros. En otra versión, los discípulos dicen, Señor, hace algo con esta mujer que nos está estorbando, nos está molestando. Miren, tiene al Señor que no le responde, tiene a los discípulos que la toman como una mujer que está molestando, vuelve a hablarle al Señor, el Señor le dice que no, otra vez vuelve a hablar y encuentra el milagro para su hija y dice que al volver a su casa, desde ese momento, su hija es sana. Ahora, si ella hubiese desistido, hubiese renunciado, no hubiese encontrado el milagro para su hija. ¿Sos una persona que desiste en medio de la dificultad? Porque imagínate, al primer momento que ve su hija por este demonio que la está oprimiendo, la está lastimando, si ella en ese momento renunciaba a hacer algo por su hija, se acababa. Pero avanza y va a buscar ayuda, no encuentra una respuesta. Si ahí renunciaba, se acababa la posibilidad de ayudar a su hija. Aún al escuchar a los discípulos. Y cuando el Señor le dice que no, bueno, ahí decís, ya está, lo intenté todo. No, fue un poco más y siguió avanzando y encuentra el milagro. No tenés que desistir, no tenés que abandonar el plan. Si realmente Dios no lo va a querer hacer, Dios no lo va a hacer, pero de tu corazón y el mío, no tenés que desistir. Esto fue algo puntual para mí al meditar en esta historia, a no desistir, a seguir con el plan, a seguir hacia la meta. Si te trazaste una meta de crecer espiritualmente, seguí avanzando, no desistas. No renuncies en la primera dificultad, no renuncies en la segunda, no renuncies a los comentarios, a las presiones. Si comenzaron con una obra en los ejércitos y hay un obstáculo, otro obstáculo, y no surge lo que esperan, no desistan, sigan adelante. Si Dios los llamó a ese lugar en los ejércitos, sigan adelante, porque si Dios llama, Dios se encarga de abrir las puertas. Pero quiero decirte que esta mujer estaba siendo probada. En la perspectiva de esta mujer solamente veía esto, pero desde la perspectiva de Dios, Dios estaba haciendo algo, porque indudablemente la llevó a esa instancia a esta mujer para que para ver hasta dónde llegaba su fe y si realmente iba a seguir el plan y realmente creerle al Señor. ¿Cuánta gente quizás si esta mujer se quedaba cuando Cristo le dijo no, no te lo voy a dar, porque Cristo le dice he venido para el pueblo de Israel y ella le pone el ejemplo de los perros cuando habla de los como de los perrejillos, de los perros que dice, el Señor lo dice de un modo muy sutil, porque a los judíos, a los gentiles se los trataba de esa manera como perros sucios, con ese término bien fuerte, pero el Señor lo utiliza de un modo más sutil, pero ella aun cuando tiene esa respuesta no desiste. No desistan, iglesia, Nueva Jerusalén, de los ejércitos, no desistan a la tarea. Aún en medio de esta dificultad que vivimos con toda esta pandemia, no desistan, no desistas como papá. Seguí haciendo el culto familiar, seguí creciendo en la palabra de Dios. Como mamá, no desistas. En la tarea en casa de criar a tus hijos en el temor en el Señor. No desistan como matrimonio, va a haber dificultad, pero hay que atravesarla juntos. No desistan, pastor, líderes, no desistan. Hay que seguir adelante. Muchas veces Dios nos prueba a través de las dificultades y ver cómo avanzamos y cómo solucionamos estas situaciones que a veces enfrentamos. Esta mujer estaba siendo probada desde la perspectiva de Dios. Saben que cuando yo miraba esta historia y lo miraba desde este ángulo, veía cómo hoy tal vez mi vida y el Señor me mira y puedo ver, Leo, ¿vas a desistir? ¿Vas a desistir al plan que tenés? ¿Vas a desistir? ¿Vas a creerme? ¿Vas a seguir orar? Tal vez hay personas en esta noche que ya desistieron y en su corazón dice, no quiero intentarlo, porque no encontré una respuesta o tal vez no pasó nada.
Porque a veces tal vez Dios puede probarte. A veces Dios tal vez sí dice que no y cierra una puerta. Pero si el Señor te está probando y te lleva a ver. Hoy le decía a alguien, deseo tener un corazón de un niño y creerle al Señor con todo mi corazón y saber que desde este lado lo he intentado y he deseado ver. Y si Dios no lo hizo fue porque Él no quiso hacerlo. Pero no voy a desistir de este lado a buscar que Dios lo haga. Y vemos que esta mujer tiene una dificultad, pero la dificultad no la derrumbó en su fe. Tampoco la desilusionó en su fe, pero tampoco la llevó a desistir en su fe. Ahora, esto es lo que podemos ver, pero quiero terminar dándote una conclusión para terminar de qué cosas vos y yo podemos quedarnos en esta noche. No solo con que tal vez estás en una dificultad, pero no dejes que tu fe se derrumbe. Está pasando, o con lo que Dios está haciendo, y no desistas a lo que Dios está haciendo. Y quiero decirte para terminar con una conclusión, es que al ver esta historia podemos ver de que tenemos que avanzar en medio de la dificultad que hoy vivimos. Esta mujer, si hay algo que nos muestra para concluir, es que tenés que avanzar. Es tiempo de avanzar en la dificultad. Desde principio a fin de esta historia, esta mujer siempre fue avanzando. Avanza a buscar ayuda, avanza cuando Dios le dice, el Señor le dice, no le dice nada, avanzó. Cuando escucha a los discípulos, avanza y se postra. Fíjense que al principio dice que clamaba, ¿verdad? Pero en el 25 dice que ya estás postrada. Avanzó al hecho de postrarse. Después dice que avanza y argumenta y le dice al Señor y muestra su fe. Y avanzó tanto que logra ver grandes cosas de Dios, y lo más grande es que su hija fue sanada. ¿Qué nos enseña para aprender? Es que tenés que avanzar en este tiempo de dificultad. Dios quiere que avances, que si empezás de una manera tenés que seguir avanzando. Sea cual sea la dificultad, tenés que avanzar. Tenés que avanzar en tu fe, porque ella estaba en un momento de crisis, pero su fe, si te das cuenta, fue avanzando en aumento. Muchas veces la dificultad viene para que tu fe y la mía avance y vaya como la de esta mujer, y es tiempo de avanzar en medio de la dificultad, avanzar en tu crecimiento espiritual, avanzar como familia, avanzar como iglesia, avanzar, tenés que avanzar. Este mes de junio te animo a que avances en tu fe, pero también nos enseña a aprender a clamar, porque dice que ella clamó. Ella dice que clamó, y aún en el tiempo cuando Dios no habló y hizo silencio, ella siguió clamando, siguió buscando al Señor. Nos enseña a aprender a clamar, a aprender a seguir orando, a ser persistentes en la oración. Nos enseña a aprender a que Dios hace silencio también. Y el silencio de Dios prueba nuestro corazón y lo trabaja en lo interno de la sala de espera de Dios. Nos enseña a aprender a qué, a cómo encarar la dificultad de la vida. Porque tiene una dificultad, y ¿qué hace en la dificultad? Te dije al principio, fue a Cristo. Entonces tenemos que aprender que en medio de la dificultad es el lugar de refugio, y donde podemos ir, abrir nuestro corazón y derramar nuestra alma, es en la presencia del Señor. Podemos aprender de que siempre habrá obstáculos para ver el milagro. Siempre habrá obstáculos, tiene muchos obstáculos, pero los obstáculos no la detuvieron, sino que aprendió a lidiar con los obstáculos y a avanzar en medio de los obstáculos. Podemos aprender de que Dios nos va a probar hasta el final muchas veces. Tantas cosas podemos aprender, y este tiempo en tu fe es tiempo de aprender. Aprender a orar con perseverancia, aprender a lidiar con la dificultad, a ir al Señor, aprender a esperar en el Señor, porque ella tuvo que esperar en el Señor. Nos enseña la importancia de la perseverancia. Es tiempo de aprender en nuestra fe. Podemos ver varias cosas, pero tenés que aprender. Es tiempo de aprender. Y por último, también nos enseña a no abandonar. Ella no abandonó. En ningún momento abandonó. No abandonó a su hija. Y por eso fue a buscar ayuda. No abandonó cuando el Señor no le habló. No abandonó cuando escuchó a los discípulos. No abandonó cuando el Señor le dijo que no. No abandonó en ningún momento. No es tiempo de abandonar.
Es tiempo de avanzar y de aprender. Yo quiero decirte y animarte a que avances en tu fe, a que aprendas en la fe y a que no abandones en tu fe. Y esta mujer nos enseña mucho en esta noche. Y esto quiero dejarte en esta noche. La dificultad que acabamos de ver en esta historia, pero que no la derrumbó. No dejes que te derrumbe esta situación. No dejes que te desilusione, ni tampoco desistas. Sino avanzá, aprendé y no abandones. Sigan adelante como iglesia haciendo una linda obra ahí en Ecuador, ahí en ese lugar hermoso que Dios los puso, y Dios tiene un plan para ustedes, y esa es la palabra que hoy les quería compartir. Si hay alguien que tal vez se siente derrumbado, desilusionado y que has desistido, hermano, te animo a que te levantes y avances nuevamente. Dios es un Dios de oportunidad. Y si hoy me permite compartir contigo, te quiero animar a que te levantes. Si tal vez dejaste de orar por cosas, te animo a que vuelvas a orar. No desistas. Avanzá. Avanzá, realmente avanzá. También ten el corazón para seguir aprendiendo. Si vino una dificultad y dijiste ya no quiero seguir aprendiendo. No, seguí aprendiendo. La opción nunca es abandonar, sino seguir adelante. En el momento cuando la batalla se pone difícil, nunca mires la opción de abandonar, sino de levantar la mirada y mirarlo al Señor y que Él te da la fuerza para seguir adelante. ¿Sí? Así que espero le haya sido de bendición ver la vida de esta mujer y ver cómo su fe en un tiempo de crisis nos enseña mucho, ¿sí? Así que vamos a orar y le agradezco al Señor por este tiempo y ruego con todo mi corazón que haya sido de bendición para tu vida como lo fue para mí, ¿sí? Oramos juntos. Padre Santo y Celestial, bendice su palabra en esta noche. Esta mujer nos anima y nos enseña muchísimo. Realmente ver cómo la dificultad que estaba viviendo no la derrumbó, no la desilusionó, no la llevó a desistir. Y tanto para aprender, Señor, en esta noche. Padre Santo, te ruego que fortalezcas a mis hermanos ahí en Ecuador, a la iglesia de los ejércitos de la Nueva Jerusalén. Oro para que fortalezcas. Si hay alguien que se siente derrumbado, que ya tiró la toalla, que en esta noche se vuelva a levantar y avance. Padre Santo, porque es tiempo de avanzar. Padre Santo, le agradezco porque en su palabra encontramos consuelo, Señor, aliento para seguir adelante. Y dice que la fe viene por el oír tu palabra, y tu fe, esa fe que viene de ti, nos anima a seguir adelante, Señor. Y te doy gracias por tu palabra. Bendice a tu pueblo en esta noche. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, ha sido una bendición volver a verlos. Espero volver a verlos en algún momento cuando esté en Ecuador. Si me permiten, disfrutar un rico encebollado como fue la última vez que estuve con ustedes, que tuvimos todo un domingo largo compartiendo. La verdad la pasé genial. Disfruté de estar con ustedes, conocer su iglesia, compartir, y en lo que pueda ayudar, no duden tal vez en escribir un motivo de oración, algo desde aquí podemos orar por ustedes, y si hay algo más que pueda hacer por ustedes, no duden en escribirnos. Le pueden pedir el teléfono al pastor Néstor o al pastor Stalin, y con mucho gusto podríamos ayudar en lo que podamos desde este lugar. Cuentan con nosotros y nuestras oraciones, así que les mando un fuerte abrazo, y en lo que pueda ser de bendición con mi familia, no duden en escribirnos, y estamos para sostenernos juntos, porque servimos al mismo Dios, estamos en la misma batalla, y más que nunca necesitamos estar unidos y juntos para llevar el Evangelio adelante. Así que les mando un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga grandemente, que tengan una linda noche y ánimo adelante, a no desistir sino avanzar en el Señor Jesucristo, que tiene grandes cosas. Les mando un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga. ¿Sí? Buenas noches.